Bueno, como ustedes saben, el binomio del MLP no fue inscrito porque el registro de ciudadanos no permitió que el señor Jordán Rodas se inscribiese en producto del tema del finiquito. Tenía que resolver el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral, creo que el viernes por la noche, dijo que no, que los recursos que se habían puesto no tenían cabida y que evidentemente sostenía el criterio del registro de ciudadanos. Por ahora el binomio, porque va empaquetado del MLP, no se puede inscribir y parece ser que va a haber, de todas las salidas que tenía el partido, va a optar por continuar, vamos a decir, la lucha jurídica y tendrá que ir a la Corte Suprema la solicitud de inscripción que ya ha negado tanto el registro como el tribunal. ¿Cómo lo veis? Mira, hay una resolución de la CIDH, si no estoy mal, que dice que precisamente no se le pueden limitar los derechos a las personas para ser electos y elegir, a menos que haya una sentencia firme. En este caso no hay una sentencia firme, hay una denuncia en contra de Jordán Rodas, pero esto no significa o no debería ser lo suficiente para dejarlo fuera de la contienda. No sé qué opinas tú, Claudia. En eso justamente se basó el voto disidente de la magistrada Blanca Alfaro, 4-1, y ella dice exactamente, en primer lugar, no se tiene una sentencia firme, él tiene una acusación, dicho sea de paso, puesta después de que anuncia su candidatura. El actual Procurador de Derechos Humanos la plantea el 17 de enero. Habían transcurrido ya 2 semanas desde que él anunció esa candidatura. Miren, creo que se está rompiendo un pacto acá, y es un pacto importante que ha estado escrito, vamos a decir, desde los acuerdos de paz. El pacto político en aquel momento es permitir la participación de todas las opciones políticas en las elecciones. Eso no había ocurrido antes. Durante el conflicto armado interno no ocurrió. Se rompe acá, pues, en el año 2023, ese pacto que se tenía de permitirle a la población guatemalteca que todas las opciones del cuadrante político estuvieran en esa papeleta electoral. Lo que vemos es que es la opción más desafiante del sistema actual. Y es una opción desafiante que está jugando con las reglas del juego. Nosotros escuchamos los anuncios que ellos hacen y dicen vamos a recurrir a la Corte Suprema de Justicia, vamos a recurrir a la Corte de Constitucionalidad. Lo que hice fue revisar los titulares a nivel internacional. ¿Cómo se cuenta la historia a nivel internacional de Guatemala? Estoy hablando de diarios como El País, estoy hablando de diarios como la revista The Economist, que el titular dice Guatemala veta la participación de un partido político indígena y desafiante del sistema. Mira, y yo creo que no estamos viendo las consecuencias a futuro, la erosión que eso significa para las instituciones. No tenemos un Tribunal Supremo Electoral lo suficientemente fuerte, legítimo y confiable para poder resistir ante estas críticas internacionales y nacionales sobre la no inscripción de Jordán Rodas. Yo creo que esto puede erosionar más de lo que estamos viendo inmediatamente y podría tener consecuencias graves con respecto al proceso electoral en sí. Vamos a ver, yo sé que en este tema hay sentimientos encontrados. Primero, lo que decís de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se alude de que no hay una sentencia, se puede sostener, pero, por ejemplo, Portillo no lo escribieron por criterios de idoneidad. Y un criterio, el criterio de idoneidad, que es un criterio que lo puedes basar en que fue condenado en Estados Unidos, pero lo puedes basar en otra cosa. Es decir, también en la misma resolución que emite el Tribunal Supremo Electoral dice que la Corte Interamericana manifiesta que los estados tienen derecho a poner estas limitaciones. Por ejemplo, yo que soy ciudadano de segunda, porque no soy de origen, no lo puedo hacer. Pero yo creo que son falsas comparaciones, o sea, no es equitativo una condena en Estados Unidos. Espera, ¿y por qué no me dejan a mí siguiendo la misma historia? ¿Por qué tengo yo que ser ciudadano de segunda? Porque la Constitución dice que ilimita. ¿Por qué un militar tiene que esperar 5 años? Esa Constitución y esa condicionante aplica a todos, no solo a Pedro Trujillo. En este caso lo que estamos viendo es de que aplica exclusivamente a Jordán Rodas. No, y Jordán Rodas, centrémonos en Jordán Rodas, no tiene finiquito. Luego, no, tiene finiquito válido. Hay una denuncia que se le interpone después de tener ese finiquito que es vigente. Pero el artículo 31, apartado C, párrafo segundo, dice que el finiquito, como es transitorio, y también lo dice la sentencia, si en ese momento en el que se verifica no está, pierde la validez. Pero en todo caso, lo que sabemos nosotros es que ese es un reglamento y esas son normas que están por debajo del nivel constitucional, que tiene la propia Constitución Política de la República y que a través de un reglamento están vetando a un participante. Pero es que un reglamento, no se aplica así con los demás. Un reglamento es una norma.
no lo quitemos. Hay un reglamento, luego hay una ley, luego, pero un reglamento es una norma que hay que cumplir. Se han hecho en dos ocasiones por otras cuestiones. Edwin Escobar y Suri Ríos. Edwin Escobar, ¿por qué se permitió? Es exactamente lo mismo, el voto razonado de Blanca Alfaro lo dice. Ella era su pero compañera de fórmula. Pero eso es un voto de 5. Y nos guste o no, y este es el debate. El debate es que si hacemos unas cortes o una vida de leyes o una vida de persona. Pero yo creo que ahí mismo lo dices, Pedro, o sea, hay discrecionalidad. Claro. Y el punto es que no debería haber discrecionalidad de acuerdo. para los amigos ni para los enemigos del Tribunal Supremo Electoral. En eso yo estoy de acuerdo. Por eso esto se tenía que haber cambiado hace 4 años. Y ningún partido político, ninguno en el Congreso pidió cambiarlo. Ninguno. Todos permitieron que esto llegara a donde ha llegado. Igual que las comisiones de postulación, que ya sabemos lo que traen, en 4 años llegarán igual. Y ese es el punto. El punto es que queremos soluciones distintas con leyes que nos cambiamos. En todo caso, ahí es donde está mi reflexión. Yo estoy de acuerdo en que es arbitrario y habría que quitar lo arbitrario. Eso estamos de acuerdo. En todo caso, lo que hay que dejar acá claro es que aunque no se quiten las reglas, son bastante claras. Si aplicamos la Constitución y no aplicamos un reglamento, ese binomio debiese quedar inscrito. Pero ahora ven ustedes la discrecionalidad. Mientras la Constitución le prohíbe a un binomio participar, ese fue inscrito y todas las nulidades fueron rechazadas. Acá lo que estamos viendo es que se está vetando la participación de un grupo que se presenta como desafiante ante el poder. Ahora, ¿cuáles son los escenarios que se abren? Yo no veo que el MLP participando lograra pasar a una segunda vuelta. Me costaría pensarlo de esa manera, pero sí podía ver que era una fuerza en crecimiento. Ya las elecciones del 2019 nos dio una sorpresa y me pregunto si esto tendrá algún efecto en la participación que en efecto sí tiene para Congreso de la República, si todos esos votos se van a traducir a los candidatos a quienes sí se les ha permitido participar. En suma, las elecciones en este momento y los candidatos permitidos y los no permitidos se están resumiendo así, de una manera muy simple. Personas con acusaciones por narcotráfico quedaron inscritas. Hay un alcalde del partido oficial que tiene un antejuicio por narcotráfico. No ha sido vencido, pero está inscrito. Y en cambio, alguien que tiene una acusación que hasta el momento no se conoce porque no ha sido revelada, de una falta que se califica más bien como administrativa. El secretario general de ese partido es el único que ha dicho más o menos el detalle de cuál es la acusación. A ese no se le permite participar. Es así, cumplimiento de las leyes y tendríamos otra historia, aún como están escritas. Lo que pasa es que no se pueden comparar cosas, porque si no estamos en el paracuandismo. ¿Recordáis en aquella época de para cuándo Sandra Torres? ¿Para cuándo? Y todo lo que ella hacía no tenía sentido porque siempre había un para cuándo. Yo estoy de acuerdo en que las personas que no son idóneas, estos individuos señalados o condenados, narcotraficantes, no deberían de estar inscritos. Yo eso lo tengo claro, clarísimo. Pero porque estos estén inscritos, no se justifica que haya que inscribir al otro. El error no es fuente de derecho. A estos habría que sacarlos de la inscripción. En eso estoy de acuerdo. Pero la crítica es en torno al Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué en uno sí es favorable? Es la discrecionalidad con la que está en el Tribunal Supremo Electoral sí puede admitir la crítica de por qué con la que se toman esos criterios y evidentemente el Tribunal, lo mismo que ha escrito 10 páginas explicando el caso del finiquito, debería de escribir al menos una explicando el caso de por qué incluye a personajes que están condenados, como el propio Ubico, que el año pasado, en las elecciones pasadas lo incluyeron, y uno dice, ¿por qué este señor está incluido ahí teniendo una condena en Estados Unidos? Yo en eso estoy de acuerdo. Pero mira, yo creo que no estamos viendo las consecuencias. El Tribunal Supremo Electoral está muy débil si no permite que todos participen o que participen unos y que participen otros no, ¿verdad? Y creo que eso es lo que no vemos a futuro, lo que va a provocar para el proceso electoral en sí. O sea, la legitimidad, la confianza que tenemos que tener sobre esta autoridad que nos tiene que garantizar que ese proceso va a ser transparente, imparcial y donde vamos a ejercer nuestro derecho al voto. Para mí que el escenario más probable es que el Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad van a resistir esa presión y el sistema se está autojustificando de la siguiente manera. Miren, si uno revisa las declaraciones de la semana pasada, dicen, pero ahí está WINAC participando, ahí está URNG participando. Por supuesto, son opciones, son alternativas
alternativas de izquierda, pero con un pensamiento y con una propuesta mucho más moderada que el MLP. Allí está, digamos, cómo pretenden equilibrar la balanza. Va hacia las elecciones que van a ser contendidas, que carecen de credibilidad, y el Tribunal Supremo Electoral no sufre una crisis reputacional porque no permita la participación del MLP, la trae desde su propia elección, la forma como fueron elegidos estos magistrados, la trampa que hicieron 2 de ellos al falsificar actas que les daban acreditados títulos que aún no poseían, el intento de modificaciones del sistema electrónico de conteo de votos que generó que prácticamente todas las organizaciones sociales que participan en las elecciones y las juntas electoras pues se manifestaran en contra de ellos. Su crisis reputacional está en números negativos y llevar a cabo esto lo deja todavía en un subsuelo de credibilidad. Mira, si esto se abona a otros efectos, no sé qué tipo de resultados tendremos en el proceso electoral. Yo quiero traer a la mesa la pregunta que hiciste, si había la posibilidad de que si no fuese inscrito finalmente este binomio, se trasladaran los votos a los diputados o a los alcaldes, y creo que tenemos el precedente en la mente del tema de Telma Aldana y Semilla. La diferencia, creo yo, acá es de que los candidatos a diputados de Semilla en ese momento eran caras más conocidas, había un reconocimiento, eran caras que estaban relativamente nuevas o ya tenían un reconocimiento político. Ahora el listado de candidatos al Congreso por parte del MLP, no sé si son tan conocidos como lo eran Semilla en ese momento. En todo caso, lo que podemos y tenemos que recordar es que el MLP tiene base en 100 municipios. Y entonces, no es un partido como Semilla. Semilla era muy diferente en el 2019, no tenía base en 100 municipios. MLP sí ha construido una base. Bueno, el MLP ya tenía base en muchos municipios y sacó un diputado. Sacó un diputado, sí, hay que decirlo. Las últimas elecciones sacaron pues como 400.000 votos Telma Cabrera y el resto fue un diputado o una diputada, porque es una diputada. Bueno, esos son los resultados del MLP. Parece que sin el MLP no va a haber elecciones en este país, y estamos hablando de que en las últimas había 400.000 votos, quedó la cuarta y una diputada. No es cierto que el Tribunal Supremo no deje inscribirse al MLP. Creo que es un mal discurso que luego la prensa internacional, que no entiende de lo local, así lo interpreta. El Tribunal Supremo Electoral no deja inscribirse a Jordán Rodas, que es distinto. Claro, porque él tiene pero no es al MLP. El MLP podría haber tomado otro candidato. A mí lo que me parece es que es un asunto meramente personal. Jordán Rodas fue un procurador de derechos humanos que confrontó y tensó las relaciones con el poder. Y aquí se te demuestra por qué la aplicación de la norma es discrecional. Pero Claudia, eso es una apreciación totalmente subjetiva. Dices, bueno, o sea, tú estás interpretando al Tribunal Supremo Electoral. Como les caía mal, no lo dejan pasar, que es un discurso que uno lee. Tú podrás estar de acuerdo o discrepar con la sentencia. Yo me ciño a la sentencia, yo he leído la sentencia. La sentencia dice, nos guste o no nos guste, que es lo que en este país no se quiere entender en el 90% de las ocasiones. Tenemos unas leyes y un sistema que es un desastre, es una basura. Y a lo mejor ese artículo era como el artículo del voto secreto en la USAC, para elegir a los magistrados de la Corte. O sea, lo pone taxativamente, el voto tiene que ser secreto. ¿Que no gusta? De acuerdo, quitamos la palabra secreto y es público. Pero no, lo que queremos es que resuelvan como queremos con las leyes que impiden resolver así. Es que así no se puede funcionar. No es eso, Pedro. Yo creo que queremos que el Tribunal Supremo Electoral sea imparcial, sea justo. Pero y que si va a aplicar estas minuciosas normas a unos candidatos que puede que le caigan mal o bien, que se las aplique a los que definitivamente no cumplen la idoneidad de ser candidatos. Y aquí me regreso un poco a lo que hablaste al inicio, ¿verdad? Los partidos políticos deberían ser los primeros guardianes de decidir quiénes deberían ser candidatos o no. O sea, echémosle la culpa a los partidos, no a los votantes. Si ellos deciden que dentro de sus filas el mejor candidato que hay es alguien que se declara narco, es que estamos muy mal. Y es que el partido oficial está muy mal. Estamos mal porque son los que financian. Pero luego los votan. Son los que financian. Que yo sé que yo pongo mucha énfasis en el votante. Mira, al final, en todo el proceso, desde que el candidato se designa, pasa, lo designa el partido, al final, si el ciudadano no pone su voto a favor del narcotraficante, el narcotraficante no sale electo. Al final, podemos tirar y decir, ¿todos los anteriores tienen culpa? Sí,
¿Tienen culpa los dirigentes? Sí. ¿Los tribunales? Sí. ¿Los partidos políticos? Sí. ¿Los candidatos? Sí. La pregunta es, ¿por qué los partidos narcos y los sinvergüenzas sacan 1 millón de votos? Yo no puedo negar esa responsabilidad del votante, porque sería, digamos, necio de mi parte negarla, pero lo que no puedo hacer es minimizar la responsabilidad que tienen las autoridades. Nosotros hemos elegido autoridades, hemos diseñado pactos que están escritos en esas normas que han de aplicarse, y así como deben aplicarse en ellos, también deben aplicarse en el binomio del MLP. Vamos a ver, constitucionalmente, por ejemplo, un ministro de culto religioso no puede postularse a un cargo de elección popular. Aquí la crítica se hace a cómo el Tribunal Supremo Electoral deja pasar, por ejemplo, al binomio presidencial de la UNE con Sandra Torres y no repara en lo mínimo de que llevan a un ministro de culto. He visto cómo las notas de prensa han revelado que él hasta en enero mismo tenía como su puesto, como su trabajo, ser pastor de una iglesia evangélica. Una mala norma, que debería decir ministro de culto que haya ejercido 1 año antes. Pero ponen ministro de culto. Entonces, en todo caso, la norma otra como norma está escrito, con una flexibilidad brutal. En todo caso, Fíjate la norma que como está escrita debiese obligar a tener una investigación mínima como se tuvo en el 2007 con Harold Caballeros. Pero fíjate tú que sí, el artículo constitucional sí estaba hecho para no proteger los derechos de todos, por igual. Porque a los ministros de Estado le dice, usted tiene que dimitir 6 meses antes, se lo aclara. A los militares no sé por qué le dice, ustedes 5 años antes. Y a los ministros de culto no le pone plazo. La pregunta es, ¿el constituyente qué hizo ahí? En todo caso, lo que se cumpla. Bueno, y el caso de Sandra Torres también, tal vez tú me vas a decir este dato, Pedro, pero ¿todavía tiene denuncias en su contra o el caso definitivamente se cerró por completo? Manuel Valdizón, ¿qué me dicen? Manuel Valdizón va a quedar fácilmente inscrito con dos procesos que no han quedado resueltos. Entonces, volvemos a lo mismo. No es que te guste, te disguste, sino necesariamente estamos viendo que la ley se está aplicando para unos, pero está bloqueando a otros. Vamos a ver el caso del señor Valdizón, si es así o no es así. Vamos a verlo porque justamente hoy fue proclamado, se dice, ¿no? Proclamado, sí. Proclamado candidato en la lista del Listado Nacional número 1 para diputado. Volvemos con ese tema.